Habiendo hablado de ingeniería de sistemas, de procesos moleculares, ahora vamos a ir a una aplicación de lo dicho. Para ello vamos a tomar un caso particular de un producto muy especial que dice: se necesita amoníaco. Nos llegó la señal que se necesita amoníaco. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Aunque lo sabemos, porque este caso es simple. Mañana nos van a pedir, necesitamos taca, 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 t, y vamos a tener que descubrir qué es lo que es, su molécula y cómo lo hacemos. Pero para simplicidad, amoníaco. ¿Saben lo que es el amoníaco? Cada uno responde. Indicación: obtener información. La primera fuente, Wikipedia. Y ahí vamos a comenzar a conseguir los datos básicos para entrar al punto de partida que hablábamos del caso del diagrama de bloque. Pero el dato que no necesitamos buscarlo es que nos están hablando de esto. Y al poco andar, estando con nuestra fuente de enciclopedias, la base, la Wikipedia, a partir de ahí, todo lo que tengamos de libros de química, que abunda, lo único que sobra es la disponibilidad de conocimiento. Nos van a decir que se quiere entonces esto, la fórmula NH3. Y este es el caso que vamos a obtener, que vamos a aplicar de lo dicho. Y vemos que los componentes son nitrógeno más hidrógeno. Y son moléculas biatómicas. No necesito preguntarle porque esto ya lo saben, la estequiometría, que quiere decir que hay que balancear, que lo que está aquí es lo que está acá, que se llama estequiometría de la química, que ustedes saben. Y eso nos indica que la cuadratura la logramos si ponemos 2 acá y 3 acá, porque quiere decir que aquí hay 2 nitrógenos, aquí hay 2 nitrógenos, aquí hay 6 hidrógenos y aquí hay 6 hidrógenos. Está balanceada. Tendremos que ir a ver después los pesos moleculares de cada una y toda la historia. Pero por el momento nosotros queremos solamente, desde el punto de vista fenomenológico, punto de partida, la descripción, y para eso vamos a ir usando las pequeñas herramientas que nos estamos preparando como conjunto de elementos para seguir hacia adelante. Diagrama de bloque. Entonces yo pongo en la entrada como disponible nitrógeno, hidrógeno, que de alguna manera los voy a combinar y va a producir amoníaco. Ahí tenemos el elemento sencillo en diagrama de bloque. Vamos a tener que seguir buscando referencias. Dentro del listado tendremos que hacer una tabla de propiedades, que la vamos a encontrar en cualquier fuente, las propiedades del nitrógeno, del hidrógeno, a partir por de pronto del peso molecular. Y ya sabemos que el peso molecular del nitrógeno es el peso atómico, es 14. Por lo tanto, el peso molecular es 28.
28, peso molecular. El hidrógeno es 1, el átomo, la molécula es 2. Y por lo tanto quiere decir que la molécula de amoníaco, hay un átomo de nitrógeno 14, más 3 de hidrógeno de 1, quiere decir que es 17. Y nos debería dar la cuadratura. Estamos hablando del peso molecular. Así de simple hemos descrito cómo es la reacción. En la medida que vamos entrando a conocer las condiciones que son muy relevantes, la definición del estado físico. Lo natural es que esto es estado gaseoso y esta puede ser líquido eventualmente. Nosotros, desde el punto de vista sin mayores teorías, mientras más bajo el peso molecular va a estar en una fase más liviana que va a ser gaseosa. En la medida que se complica, va a ser el átomo y la molécula va a ser líquido, y si es más complicado va a ser sólido. Aquí tenemos el dB, muy elemental. Ahora, en la medida que fuimos a Wikipedia, nos va a permitir llegar al diagrama de flujo. Porque me va a describir la reacción sucede en fase gaseosa a alta presión y alta temperatura. Ya después iremos descubriendo por qué es eso. Pero el diagrama de flujo es más completito ya, entonces nos dice, es gaseoso, y como dijimos, tratamos de representar la idea, no la precisión del equipo. Los gases, por definición, se almacenan en esferas, y ustedes lo han visto para el gas licuado muchas veces. ¿Por qué? Porque es la mejor forma para contener gases que para todos lados está emitiendo la misma presión. No es lo mismo de un sólido que está apuntando para abajo, un líquido. Así que usamos eso para representar nitrógeno, hidrógeno, y nos dicen que sucede a alta presión. ¿Cuál presión? Ya sabremos. Pero eso nos ayuda a decir que vamos a tener que tomar estas corrientes, y ponerlas en un símbolo que ya irán familiarizándose, que es un compresor. Algo que tiene la idea geométrica, porque entra grande y sale chico, porque el aire o el gas, cuando se comprime, disminuye de volumen, sube la presión. Y de aquí va a salir, y nos dicen, y a alta temperatura. Entonces vamos a decir, si tenemos que juntarlos, y tal como lo habíamos anticipado en otro, ponerlo en otro símbolo que es un intercambiador de calor. Y de aquí va a pasar a la reacción, que este va a ser el reactor, donde se produce la RX, y nos vamos a encontrar que por sus características tiene que tener esta forma, va a ser un reactor tubular, donde entrará por acá, va a salir por allá, y ahí va a suceder la flecha, la RX, por eso que lo ponemos aquí. De aquí entonces nos vamos a dar cuenta que nos van a decir la reacción es incompleta. Por lo tanto, vamos a saber cuando nos dice incompleta que se va a lograr el objetivo. Pero además quiere decir que va a haber
reactantes, nitrógeno y hidrógeno, que no han funcionado. Entonces tenemos que arreglárnoslas para hacer un proceso de separarlo. Y este fue un RX, una reacción, un proceso químico. Y vamos a tener que entrar a un proceso físico, en el cual, habiendo conocido las propiedades y sabiendo que a baja temperatura el amoníaco se va a porque es una molécula más pesada, se va a transformar en líquido, y el hidrógeno y el nitrógeno a esas bajas temperaturas todavía son gaseosos, los vamos a alimentar, suponiendo que hay continuidad, a un equipo donde va a salir, nos las vamos a arreglar de tal manera que vamos a hacer esto, vamos a poner un intercambiador de calor, un equipo que saca o quita calor, aquí que quite calor, por eso se pone para abajo. Y al quitar calor, entonces se va a producir que aquí lleguemos y se produzca que el amoníaco está líquido y lo podemos extraer como producto final. Y anticipábamos en otro momento que, por lo tanto, aquí va a salir el nitrógeno y el hidrógeno no reaccionados. No nos interesa separarlo, porque como están alimentados en forma equimolecular, quiere decir que aquí están en la proporción justa de la entrada. Y para no perderlo, entonces, desde el punto de vista económico, vamos a poner aquí una bomba. Su representación simbólica es esta, que equivale más o menos a una bomba centrífuga, y nos la vamos a arreglar que llegue para acá, y no queremos que pierda presión para no tener que volverlo a comprimir, entonces nos vamos a arreglar para entrar ahí. O sea, después de los compresores instalados. Y habríamos llegado a nuestro objetivo, obtener amoníaco. Aquí vamos a anular eso porque lo he puesto, supongamos que salió por ahí por simplicidad. Ahí hay un esquema también ya de llegar a un diagrama de flujo. El diagrama de flujo se avanza un poco más de lo que es el diagrama de bloque. Así que estas líneas fundamentalmente son cañerías. Entonces vamos a poner aquí, hay nitrógeno, aquí hay hidrógeno, aquí, dado lo que nos dijeron de que era incompleta, que es la misma línea de acá, va a haber nitrógeno, hidrógeno y amoníaco, que se produjo ahí. Y aquí entonces vamos a lograr que separar, con lo cual aquí va nitrógeno, hidrógeno, separado del amoníaco, y aquí va a estar el amoníaco, que es el producto final. Y esas son las materias primas. Ahí tenemos descrito un descripción del fenómeno de conversión, de reacción química y de la separación física asociada. Así que ya estamos viendo que el proceso químico prácticamente siempre se va a encontrar con una etapa de conversión equivalente al proceso químico y de separación equivalente al proceso físico. Así que ya se nos está creando en la mente estos elementos. Que por definir entonces la curiosidad de lo que nos llaman el DCP, las condiciones de proceso.
¿Mm? Y va a significar que usando ese mismo, ya sea la información histórica que existe por experiencia o la que logramos nosotros por nuestras experiencias en el laboratorio sobre una determinada conversión y reacción, vamos a ir definiendo fundamentalmente cantidades Q, temperaturas T, presiones P, flujos F, concentración C. Y esto es debidamente tabulado con los ejercicios que en bastante intensidad van a ir haciendo. Vamos a ir fijando las condiciones requeridas en cada etapa para saber a lo que nos enfrentamos y lo que es muy importante, al diseño de cada uno de estos componentes, porque resulta que curiosamente los ingenieros químicos somos arquitectos también, mecánicos, constructores, porque estas cosas tenemos que diseñarlas y construirlas y saber de diseños, de resistencia de materiales, de forma de equipos adecuados. Por lo precaria de la situación en que estamos trabajando en este momento, registren eso. Pero algunos datos que con la guía de sus teacher assistant, de los ayudantes, Jaime y Nicolás, yo les pediría que vayan avanzando a irle descubriendo, junto con ciertas anécdotas, porque diría es el primer caso concreto que como alumnos de ingeniería química se topan desde el punto de vista del análisis de procesos. Tenemos claro que paralelamente el otro sólido curso del primer semestre es Introducción a la Ingeniería, donde ustedes los entrenan, los desarrollan, les exigen a resolver problemas de ingeniería en términos cuantitativos, con metodologías rigurosas, con procesos algorítmicos y llega a resultados exactos. La diferencia con este otro, con el cual están muy unidos, es que este no se fija tanto en el detalle de la precisión del algoritmo, sino que en la fenomenología y la construcción topológica, buena palabra, si alguno la conoce la felicito, de la situación que representa el proceso. Todos los ejercicios de que están haciendo y problemas que resuelven en Introducción a la Ingeniería, que lo caracteriza en el idioma inglés el problem solving, la solución de problemas, es una herramienta muy relevante en que entre los dos ramos ustedes van a ir agarrando una soltura de cuerpo para manejar estas cosas complejas. Paralelamente, el ramo de fundamentos y de análisis de procesos, cuando tiene en el otro la solución de problemas y los caminos algorítmicos, la solución de las situaciones en el ramo que nosotros desarrollamos tiene unas características que usan no el problem solving, no está orientado a la solución de problemas, está orientado a lo que en inglés se llama el critical thinking, la capacidad de pensar analíticamente y críticamente de situaciones y resolverlas para llegar a una solución. Así que son dos ramos relevantes en el proceso formativo, pero cada uno tiene su identidad propia. Cuando hemos hablado de balance de materiales, allá lo van a saber muy bien, aquí se le va a exigir en forma bastante liviana, pero sí se le va a exigir mucho la integración del concepto en un proceso. Detalles particulares de las condiciones de proceso y además consideraciones históricas. Este proceso se desarrolló a principios del siglo XX, el siglo pasado, en Alemania.
fue con motivo de la tremenda dependencia que se tenía de la industria química y la industria explosiva del salitre chileno. Y eso empujó a los químicos alemanes brillantes siempre en hacer las pruebas, y un químico famoso de apellido Haber y un socio Bosch se dedicaron a estudiar esta parte. Tuvieron que ver esta molécula, de dónde partimos, de dónde sacamos. Y vale decir que nada es fácil. Los registros históricos dicen que Haber y Bosch este nombre es bueno porque lo pueden encontrar en Wikipedia. Esta reacción es muy difícil hacerla. Por lo tanto, se recurrió a poner algo que ayude, que son los catalizadores. Y significa que comenzó a probar que si estos gases los pasaba por un catalizador, ¿qué resultado aparecía? Hizo 15.000 experiencias de distintos catalizadores hasta llegar a encontrar el que era adecuado. Lo que con respecto a la opinión y cultura corriente demuestra que el avance es lo contrario. El avance es sangre, sudor y lágrimas, como lo dijo algún gran político de cierto y muy importante país. El esfuerzo, el trabajo, la incertidumbre, el fracaso, lo que significa el espíritu de empresa, eso es lo que hace grande a una persona y a una nación. Bueno, Haber y Bosch, para desgracia de Chile, lograron producir lo que se llamó salitre sintético, con lo cual nosotros nos quedamos cesantes y ellos comenzaron a producir salitre. Y ya se pueden haber ustedes dado cuenta de dónde sacan las cosas. Del nitrógeno, del aire, y el hidrógeno, del agua. O sea, me dice, bueno, ¿cómo necesito obtener amoníaco? ¿Y qué es lo que tienen? Tengo. En este país lo único que hay es aire y agua. No es problema para nosotros los químicos. Les vamos a producir amoníaco. ¿Cómo? Bueno, ahí viene la gracia de los ingenieros químicos. Y como tienen agua, de ahí vamos a sacar el hidrógeno, vamos a obtener nitrógeno, y no hay nada más, no, porque es desierto. Ya, entonces con el nitrógeno le vamos a fertilizar el desierto. Y como somos desiertos, no tienen mucha radiación, pero si nos quemamos muchísimo. Más fácil. Vamos a poner plantas de energía solar, de fotovoltaicas, con las cuales vamos a producir energía eléctrica, que nos va a permitir usar el agua para descomponerla en oxígeno, en hidrógeno. Vamos a tener el hidrógeno del aire, que es nitrógeno y oxígeno. Como tenemos energía fotovoltaica, vamos a poner plantas de destilación de aire, en que con gran consumo de energía vamos a sacar oxígeno y nitrógeno, y vamos a tener el nitrógeno y el hidrógeno. Y como tenemos nitrógeno y hidrógeno, vamos a producir amoníaco. Pero como somos una zona desértica con mucha energía, potencial de energía fotovoltaica, quiere decir que no tenemos ningún problema en el agua, que en este caso es agua de mar, transformarla en agua dulce, desalando, que es lo único que requiere energía. Así que, señores, nos vamos a donde ustedes, le vamos a resolver un sistema, y el desierto va a ser un vergel, usando el aire, el agua y el sol. ¿Y dónde está eso? En el norte de Chile. 1/3 del país nuestro está compuesto de esos elementos. La reacción es muy difícil desde el punto de vista del criterio cinético, el criterio termodinámico, que son dos efectos relevantes. Hay aspectos fenomenológicos, como son algunos de ustedes pueden conocer, las leyes de Le Chatelier.
Y esto recién un principio, no estamos diciendo todo. A través de 6 meses el ejercicio les va a ir desarrollando el criterio, la habilidad a través del entrenamiento y el aprendizaje a saber manejar estas cosas como quien dice un buen cocinero en la cocina haciendo cazuela. Hay ciertos principios fenomenológicos, como se habla, dice, cuando hay reducción de moles, aquí hay 4 moles y se producen solamente 2 moles. Me dice desde ya como una señal, señor, en ese caso a usted le conviene usar la presión. Mientras más alta la presión va a poder conseguir eso por este principio, que tiene razones científicas muy profundas también. Y de ahí es que recurrimos a poner, comencemos a usar en fase de apresión. Datos referenciales lo van a conseguir en detalle. Las presiones se usan entre 200 y 1000 atmósferas, porque no era nada de fácil llegar a eso. Si hubiera sido fácil, ya existiría 1000 años. Muy importante entonces el efecto en cuanto en el proceso molecular, si hay aumento o disminución de moles, eso tiene efecto en la presión. Ya lo detallaremos con detalle. Primero estamos enunciándolo. Segundo punto, la velocidad de reacción, lo que llaman. La velocidad de reacción en este proceso está fundamentalmente determinado por el choque que existe entre las moléculas, entre ellas que logran interactuar, encontrarse, reaccionar, destruirse, sumarse, a través fundamentalmente de la velocidad cinética de las moléculas, que produce la posibilidad de esta integración. Y esa velocidad depende de la temperatura. Mientras más temperatura, las moléculas se agitan más. Y por eso es que pasan del estado líquido al estado vapor, porque se mueven mucho más. Por lo tanto, la velocidad de reacción va siempre a ser favorecida en la medida que nosotros aumentemos la temperatura. Ya llevamos entonces que tenemos que levantar la presión, que tenemos que subir la temperatura. Pero en este caso no basta porque son tan flojos los reactantes que hay que meterle un catalizador. Entonces metemos un catalizador que es en base a hierro. Y ya vamos descubriendo entonces que la temperatura es muy favorable y por lo tanto estamos hablando 200 a 300 grados centígrados. Pero resulta que el otro problema que tenemos es el equilibrio. ¿Hasta qué punto corre la reacción? Porque en la medida que avanza esta reacción en la primera fase, va a ir sucediendo que a su vez se va a comenzar a activar las moléculas de amoníaco que están funcionando y va a tratar de irse para el otro lado. O sea, va a tratar de revertir el proceso. Entonces, en la medida que va avanzando la reacción, por otra condición que ya también ustedes la saben, pero vamos a comenzar a aplicarla, que es la ley de las masas, la ley de Guilbert-Bagge, en la medida que va avanzando esta, que es la velocidad la constante velocidad de reacción hacia adelante, se va a ir activando la que va en reversa, al punto que va a llegar a un punto que K1 es igual a K2. O sea, la de avance es igual a la de retroceso y paramos. Y ahí está el equilibrio. Y ese equilibrio, que es criterio termodinámico, tiene un problema de que precisamente no le gusta la temperatura. Entonces nos vamos a encontrar con el conflicto, tal como está presentado preliminarmente y primitivamente en este momento, que cuanto al problema del equilibrio, va a haber situaciones en que el equilibrio no va a ser favorecido por la temperatura. Estoy metido entre dos filos.
Si subo la temperatura, logro que haya velocidad de reacción. Si subo la temperatura, bajo el rendimiento. ¿Cómo comienzo a balancear la cosa? Más adelante ya lo sabremos, cómo manejarlo precisamente con la termodinámica y con la cinética. Aspectos de fenomenología, y por lo tanto quiere decir que vamos a tener que comenzar a dominar muy bien para cada componente y para cada reacción todos estos criterios que ya estamos anticipando, pero donde va a ser más vivo va a ser en las aplicaciones que ustedes van a ir haciendo sucesivamente con los teacher assistants, porque yo soy el lecturer. Y avanzando a las partes que también nos van a interesar, que una vez que ustedes han ido completando los datos para poder hacer lo que paralelamente en introducción ya les están pasando seguramente, el balance de materiales. Como quien dice, en sencillo, nitrógeno, hidrógeno, amoníaco, a la entrada, en el salía el compresor, salía el reactor, reciclo, producto. Y así en forma todavía también, dice la entrada, hay, 1 y 0, ¿existe o no existe? A la entrada no hay amoníaco. A la salida los compresores no hay. A la salida del reactor hay. En el reciclo hay y no hay. Y en el producto hay amoníaco y no hay esto. Ahora, esto está puesto cualitativamente, esto va a hacer que estar muy bien medido con números. Retorno a la parte del balance material y el balance de energía. De suyo, aquí hay ya sea aparición o destrucción de enlaces. Quiere decir que en este aspecto, esta reacción, y que es característica de cada reacción, hay un fenómeno de que cada caracterización de la reacción necesita absorber calor para construir esta molécula, o a lo mejor va a entregar calor. Esta reacción y ese número técnicamente se representa por esto, delta H, con la convención de que es negativo. Y esto es una simbología creada en la termodinámica, pero nosotros sin saber termodinámica la vamos a coger, que dice esta reacción es el cambio de entalpía. El delta significa cambio, del H, que es el símbolo de entalpía. Va a decirnos, ¿gana o pierde entalpía? Si gana entalpía, quiere decir que hay que agregarle energía en forma de calor. Y por lo tanto se llama una reacción endotérmica. Quiere decir que absorbe calor. A la inversa, no me voy a declarar si endotérmica o exotérmica, se los dejo a ustedes para el análisis de ustedes. A la inversa, si la reacción hecha y produciéndose aquí produce calor, y por lo tanto de ahí va a estar la curiosidad del signo negativo. Produce calor quiere decir que ella entrega calor para afuera, disminuye su calor propio. Por eso la explicación, es decir, va a ser
de entropía negativa. Quiere decir que está entregando energía. Ya es más que suficiente este pequeño caso que hemos puesto para que tenga una complejidad pero muy adecuada para introducirse a fondo en el tema. Habiendo recibido lo anterior, habiendo hecho aplicaciones del mismo orden en términos de lo que es general, que estamos en ingeniería de sistemas de procesos moleculares, esta primera presentación, especialmente estos días que tenemos que estar encerrados como leones enjaulados, es una gran oportunidad que se metan, hagan ejercicio. Y con eso se van entrenando a que cada vez van a ser más complejos, más difíciles, no imposibles, pero que están orientados a que ustedes desarrollen las habilidades, destrezas, conocimiento, habilidades y destrezas para abordar el sistema de ingeniería de sistemas de procesos moleculares y vayan como un buen atleta siendo capaces de moverse con soltura y facilidad, y va a llegar un día en que le van a recibir cualquier cosa desconocida y ustedes con valentía, de mucho orgullo y seguridad van a entrar a inventar. Produzca 10.000 millones de vacunas contra el coronavirus. Todo eso está reducido a fenómenos biológicos, a fenómenos biológicos moleculares. Y ahí ya les dije en clase, somos parte sumamente importante. Y ayer lo pensaba además. Una de las crisis en este momento, y esto nomás son ya de tipo motivacional, radica en para poder que se muera menos gente, faltan los ventiladores mecánicos, porque la falla más seria del coronavirus parece que está en la respiración en los pulmones. Los invito desde ya. Estoy cierto que son capaces de visualizar en forma primero fenomenológica la situación y lo van a ser incluso capaces de sugerir o pensar, yo si tuviera que hacerlo lo haría así. Y se los digo con bastante pretensión, soberbia y prepotencia. Hace 30 años enfrentado con las dificultades en Chile para atender a los enfermos de deterioro renal, que se trata precisamente por puros problemas de ingeniería química, como se resuelve, con unos amigos diseñamos riñones artificiales en Chile a la chilena, que era muy importante además reducir el costo porque nadie podía pagar lo que pagaban los americanos. Así que sepan que el horizonte en que estamos nosotros entrando, ese más allá, es mucho más inmenso de lo que se pudieran imaginar. ¿Dónde está el punto de partida? Bueno, el día que nacieron. ¿Dónde está la segunda estación de este intenso camino de existencia y el de ingeniero? A partir de estas pequeñas cosas que los motiven. Hasta la próxima.